Vivimos en sociedades que quieren hacer congeniar dos valores opuestos. Por un lado, la creencia de que todos somos iguales. Por el otro, el valor a la opinión individual. Pero esto genera choques. ¿Todo lo que ocurre es materia opinable? Para que haya igualdad tenemos que aclarar y acordar sobre algunos principios absolutos en los que estemos de acuerdo. Y si pienso distinto, ¿cómo podemos acordar en algo como sociedad si todo es relativo? Sobre estos temas vamos a estar hablando hoy en Final Abierto. Mi nombre es Jacob Lipsik. Y mi nombre es Jonathan Berim, y como siempre arrancamos con una noticia. Hoy tenemos tres, de hecho, todas relacionadas, y vamos a contarlas primero. La primera nos lleva a Suecia, al viejo continente, donde la Agencia Nacional de Educación planteó un juego, una forma pedagógica de enseñar que empezó a causar revuelo, que fue que dijo: en toda clase que se enseña el holocausto, tenemos que dar pie a el anti-holocausto. ¿Qué quiere decir? Le vamos a pedir a un grupo de chicos separar el aula en dos y pedirle a un grupo que defienda el anti-holocausto. O sea, el decir que el holocausto nunca ocurrió. Que busque en internet, se informe, se desinforme quizás, y defienda el anti-holocausto. Muy bien, esto da pie a un montón de cosas, pero si seguimos profundizando, tenemos un caso mucho peor, aparentemente, que fue en Texas, en Estados Unidos, donde directamente se planteó que si se va a enseñar holocausto, se enseñe el anti-holocausto. Ya no como una actividad intelectual de desarrollo, sino que directamente cuenten como parte de la currícula educativa con la opinión que dice que el holocausto nunca existió. Y esto lo podemos también asociar quizás con cosas de todos los días que pasan, pero los casos más llamativos de los últimos meses fueron cuando en su momento a Trump le cerraron las redes sociales, decidieron que lo que él dice no corresponde que sea comunicado, y en el último momento ya a Bolsonaro, que en un video hablando de la vacuna contra el coronavirus dijo que la vacuna provoca SIDA, completamente eh, irracional su comentario. Entonces YouTube decidió suspenderlo por una semana y cerrarle el canal de comunicación. Claro. Intentemos desgranar un poco los casos. Lo ocurrido en Suecia, según explicaron los integrantes del Ministerio de Educación, tenía como fines educativos demostrar que el holocausto fue cierto, es decir, ver cómo los alumnos no lograban encontrar pruebas o fallaban al poder demostrar de manera lógica que el holocausto no existió. Sin embargo, lo que abre la puerta un poco es a esta discusión que queremos dar hoy, es si todo se puede opinar, si es permitible o se puede dejar que cualquiera opine sobre algo que aparentemente es absoluto y es cierto. Sí. Introduzcamos a esto que existen dos tipos de ciencias: están las ciencias duras y las ciencias blandas. Una ciencia dura es matemática. 2 más 2 es 4. Y puedes decir, ¿sabes qué opinas vos? Yo opino que es 5, pero bueno, tu opinión queda desacreditada con la lógica de la ciencia. Hay ciencias que son blandas, que requieren mucha más construcción teórica, que ahí sí quizás se introducen conceptos más conflictivos. Por ejemplo, una persona puede quizás debatir la cantidad de muertes que hubo en cierta situación o qué fue lo que provocó tal suceso, pero de ahí a debatir que el suceso no existió, claro, es una parte de esa que quizás le da pie a la ciencia blanda, pero por otro lado estás alterando la historia. De hecho, uno de los principios que siempre cuando alguien estudia Talmud, siempre se dice en todas las clases, o cualquiera que esté estudiando el Talmud dice, no Perdón, hay, que es una fuente inagotable de debates, o sea, claro, de por sí ya, todas opiniones. decimos que no hay discusiones en la realidad. Lo que se dice, no hay mahloket de Metziut. ¿Qué significa esto? Que uno puede discutir las razones por las cuales algo ocurrió. Eso sí es materia debatible. Es decir, uno puede decir, bueno, ¿por qué ocurrió el holocausto? Y empezar a analizar, bueno, cuál era la situación en la Alemania después de la Primera Guerra Mundial y entender los factores sociopolíticos que llevaron a la sociedad alemana a elegir de manera democrática a Hitler, por ejemplo. Pero de ahí a decir que el holocausto no existió, es un tema, me parece que ya nos pasamos un poco de la raya. Ahora, el problema con creo yo, no darle espacio a estas opiniones es que cuando decimos que tal persona, esto no es materia opinable, ya genera como, bueno, ¿y por qué no dejas opinar? ¿Qué miedo tenés? Como genera, constantemente vivimos sospechando algo, nos están ocultando algo. Sí, siempre cuando cerrás una puerta, siempre la gente busca entrar por la ventana. Entonces vos le dijiste, esta puerta no se abre,
y en vez de explicarlo pedagógicamente, que fue lo que tocamos ya en el capítulo pasado, quizás que es en el primero incluso, de las vacunas, que estás hablando de una falta de capacidad tuya para comunicar las cosas en forma correcta. Pero está bien, en la censura que decís vos está el aspecto negativo, que es ese justamente que despierta interés, pero por otro lado tenés el conflicto que se da cuando sí lo dejas comunicar a esa persona, todo el daño que eso causa, ya sea un discurso de odio, ya sea Bolsonaro pidiendo a la gente que no se vacune, como que hay un montón de cosas que al dejar la comunicación libre, terminas causando un perjuicio mayor que quizás el pedagógico que estás mencionando vos. Claro. A lo largo de la historia de la cultura, se encuentran en discos, libros, películas, que fueron censuradas. Porque muchas veces no se tenía en cuenta, no, se consideraba que para la época el mensaje que daba no era apropiado. Por lo general, eso generó que se dispararan las ventas de esos libros y de esos discos. Tal vez uno podría decir, bueno, déjalo hablar y que en su ignorancia va a quedar demostrado que lo que dice no tiene ningún sentido. Eh, por otra parte, bueno, es un poco lo que vos decís. Si uno abre la puerta, ¿cuándo ponemos el límite? Todo se puede opinar. Supongamos, alguien permite, como decíamos recién en la escuela esta de Texas, en Estados Unidos, que proponen, ¿sabes qué? Por cuanto que se enseña el holocausto, hay que enseñar también la teoría de que el holocausto nunca existió. Bueno, entonces, ¿sabes qué? Discutamos si la Tierra es plana o no, como estuvo de moda hace poco toda esta discusión. Sigue de moda de ciertos círculos Bueno, entonces démosle paso a eso. terraplanismo. Así como hay quienes dicen que la Tierra es redonda, hay quienes dicen que la Tierra es plana. Y entonces todo, absolutamente todo, es materia debatible y no podemos construir nunca una discusión de fondo, que ese creo yo que es el problema grande con la famosa relatividad. ¿A qué me refiero? Queda muy cool, muy lindo decir, bueno, todo es opinable, todos tenemos que tener derecho a opinión, que en cierto punto es cierto, obviamente, que cualquiera debería poder decir lo que dice, pero sobre una base de conocimiento. Porque entonces, ¿sabes qué? Empecemos a hablar de medicina. ¿Sabes qué, doctor? Me parece que no hay que operar a esta persona. No, el doctor dice que sí, yo digo que no. ¿Desde dónde decimos que mi opinión es igual a la de otro? Todo, mi voz vale igual que la de otro, en cualquier aspecto, en todo. Sí, las opiniones como seres humanos existen y son válidas porque cada uno tiene su forma de pensar, pero después hay gente que está más preparado, más informada en una materia y eso los va a hacer más, va a calificar más su opinión, una opinión calificada, que es lo que se llama. Pero, bueno, sobre esto que decís del tema del doctor y todos los debates, cuando le das pie a esta gente, de vuelta, va a depender de la peligrosidad de cada situación. Cuán peligroso es el darle pie a esa gente o no. También habría que definir, quizás no es lo mismo una clase que va a estar enseñando una conclusión que un desarrollo. Una clase de historia del desarrollo de la ciencia, que explica que la Tierra era plana, está perfecto porque te va a contar la evolución del pensamiento y te va a decir por qué se pensaba así en cierta situación y por qué después dejó de ser real o después dejó de ser válido en base a los hechos comprobables. Pero si estás hablando de la materia terminada o del producto final, que es como el 2 más 2 es 4, o quizás como las cosas que se comprobaron que sucedieron, como el caso de la Segunda Guerra Mundial o el Holocausto, entonces ya es distinto. O sea, aclaro, se puede contar el progreso que hizo la humanidad para llegar a esta opinión. Y ahí sí entra en validez todo lo que se opinó. Pero después darlo como opinión válida y determinante ya hace este efecto negativo que estamos mencionando. Vos tenías un ejemplo del Talmud respecto de Beit Shammai y Beit Hillel. Así es, así es. Bueno, como dijimos antes, el Talmud está plagado de discusiones y dos grandes escuelas de pensamiento que hay en el Talmud son la del rabino llamado Shammai y el rabino llamado Hillel, que después armaron sus alumnos, continuó el debate entre los alumnos que se llamaban Bet Shammai y Bet Hillel, que es la casa de Shammai y la casa de Hillel, como la escuela más que nada. La escuela de Shammai y la escuela de Hillel. Y debatían a lo largo del Talmud, hay decenas de debates entre ellos dos. Y el tema llamativo de esto es que en la gran mayoría de casos la halajá queda como Bet Hillel. Cuando los dos eran opiniones calificadas, los dos sabían mucho de lo que estaban hablando, e incluso se habla que los alumnos de Shammai eran más sagaces, eran más rápidos, más pícaros que los alumnos de Hillel. Entonces de repente el Talmud se pregunta, ¿por qué quedó así? ¿Por qué de repente definimos que es como uno y no como otro? Si vemos que en otra postura quizás era incluso más capacitada. Y el Talmud trae varias opiniones, un poco del aspecto ético del comportamiento de cada uno de los alumnos, pero la que nos atañe es la parte intelectual, y en la parte intelectual dice que quedó como Bet Hillel, porque Bet Hillel no solamente contaba su opinión, sino que daba la opinión contraria a la de Shammai, y no solamente eso, sino que la anticipaba la propia. O sea, cuando empezaba un debate explicaba primero la opinión del adversario. Ellos dicen que, claro. Tal cual, ellos explican que es así, así,
O sea, primero que mostraban empatía y entendimiento, porque en día, al margen, las discusiones son dos monólogos y no es un diálogo generalmente. Es justamente yo opino así, yo opino así, hacer la pausa para tomar aire y seguir hablando, no para escuchar lo que está contando la otra opinión. En cambio, Betty Lell, justamente su grandeza era hablar de todas las opiniones. Contaban la contraria, la propia y después llegaban a la conclusión. Entonces, para este caso se puede ver quizás, para nuestro debate, que quizás lo óptimo Claro. sería darle pie a todo. Abramos la puerta y que dejemos que todas las opiniones se escuchen. Yo quiero saber en realidad, lo que noto muchas veces es que hay un tremendo temor a ofender. Ante el miedo a ofender o que alguien se sienta ofendido, el mejor modo de atajarse es no dar verdades absolutas. Cualquiera puede hablar, todo es materia opinable, todo es interpretable, porque de ese modo yo me atajo, voy a quedar bien con todo el mundo. Ahora, cuando intentamos establecer valores como sociedad, que esto es lo que mencionamos en realidad en la apertura, que hay una gran contradicción en la sociedad occidental en la que vivimos hoy, que es el valor del individuo, que damos por absolutamente asumido, y este concepto de que todos somos iguales. Congeniar las dos es muy difícil, porque para que todos seamos iguales tenemos que basarnos en el concepto de que hay valores absolutos, que es lo que mencionábamos antes. Hay un valor de igualdad, hay un valor de justicia, hay un valor de derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, por otra parte, bueno, mira, para mí igualdad significa otra cosa, para mí derecho significa otra, y entonces ya de por sí vivimos en una sociedad que es difícil de que se mantenga todo ordenado, y eh, bueno, siento yo muchas veces que hay miedo a ofender. Si yo digo una verdad absoluta, enseguida se va a ofender el otro, y como hoy estamos todos muy susceptibles, preferible, bueno, no sabes que hay alguien que niega el holocausto, bueno, déjalo hablar también. Entonces, es muy difícil establecer pautas, mire, ¿sabes qué? La línea es esta, y no podemos, y más allá de esto, no está permitido, acá se terminó. Sí. Sí, porque es un utilizado de censor y un utilizado de Claro, coartar la libertad de expresión de la gente, entonces estás jugando un papel de malo de la película que nadie quiere jugar y que a fin de cuentas en estas situaciones alguien tiene que hacerlo porque para evitar justamente las consecuencias negativas que antes hablamos. Pero de vuelta, si querés construir, en algún momento tenés que decidirte y tomar una postura. Vos suponés que el hormigón aguanta, resiste la compresión, no resiste la compresión. Si todo el tiempo estás debatiendo la situación y nunca llegas a la conclusión, no tenés más claro. construcciones. Y es más, voy a decir algo. Yo creo que esta cuestión de que todo es relativo le quita profundidad intelectual a la discusión. ¿Por qué? Porque cuando alguien debate algo en profundidad, tenemos que tener pautas claras. Es decir, ¿sabes qué? Esto ocurrió, debatamos las razones, vamos en profundidad sobre este tema. Si enseguida yo te digo algo, dice, no, para mí no. No se puede profundizar. Es decir, creo yo que es el escape más fácil a una discusión intelectual. Es el modo de quedar más cool, insisto con esto, porque se queda bien con todo el mundo. Pero en realidad, aquel que busque profundidad intelectual se tiene que debatir con reglas claras. No puede ser que yo digo A, y vos decís, no, para mí A que no, para mí que A no. Y todo es así, y siempre es así. Y el miedo a ofender lo veo muchas veces hablando con distintas personas o en la calle. Sobre todo se nota mucho en discusiones que tienen que ver con la universidad, que esto para mí es bastante problemático, que la universidad se haya convertido en un ámbito de un discurso único. ¿Sí? No se pueden debatir ideas porque enseguida, como si sos un censor, sos algo. No, Sos de izquierda, sos de derecha, sos así, claro, sos no. así. Entonces lo más fácil para todos es, no, todo es relativo. ¿Sabes qué? Vos decís, yo digo B, está todo bien. Pero me parece que tenemos que consensuar en algunas cosas de, mira, esto ocurrió, analicemos juntos, vos decís por qué pasó, yo digo para mí por qué pasó, pero ¿qué pasó? No puede estar en discusión también eso. Sí. Sí, después, incluso en la guerra mundial, que el consenso es unánime de que ocurrió, también tenés debates si la cifra de muertos fueron 80 millones, fueron 100 millones, hay un montón de datos que se desconocen y un montón de construcciones, quizás en base a supuestos. Y ahí sí, es mucho más abierta a la interpretación de cada investigador o de cada elaborador de la teoría. Pero hay cosas que debemos entender que hay un blanco y un negro y hay cosas claras y líneas que no deberíamos poder cruzar. Bueno, Bueno, y incluso se lleva esto a la ley, cuando hablamos ah, de la ley de libertad de expresión. En todos los países hay leyes de libertad de expresión. Bueno, en todos los países que queremos usar como ejemplo de países sí. democráticos, occidentales y ejemplares en ciertos aspectos, o que por lo menos persiguen esa ejemplaridad que a veces es difícil llegar y uno siempre la aspira y nunca llega, pero suele dar pasos hacia esa, donde vemos que la gente tiene que
tiene que perseguir algo y avanzar en cierto aspecto, pero así toda la ley habla de censuras. La ley dice, tu libertad de expresión tiene ciertos límites, que vaya a causar daño, que estés revelando información clasificada, ningún país quiere que revelen sus secretos militares Claro, o o similares. sea, bajo el paraguas de la libertad de expresión hoy en día, creemos que libertad de expresión significa decir lo que yo quiero. Pero en realidad no, sabemos que hay, incluso bajo este concepto de libertad de expresión, hay reglas y hay cuestiones que no se pueden decir o que están penadas por la ley de libertad de expresión, justamente. Seguro. Incluso cosas que son más triviales, como una copyright, algo que está registrado por copyright, ya directamente no se puede, Tranquilo. contar en público porque no puedo leer el libro de Dan Brown en público porque él decidió que está registrado por su copyright y no puedes ni fotocopiar, ni leer en audio público sin pagarle Claro, los derechos. sí. Bueno, entonces, justamente, volviendo al tema mientras Johnny acá está remando la situación, como podrán ver y escuchar, incluso la ley de libertad de expresión, que es la que muchos se amparan para poder decir cualquier cosa, considera que decir cualquier cosa es punible, digamos, no se puede decir cualquier cosa. Tal vez queda feo decirlo en una situación, queda feo decirlo en la reunión familiar, queda feo decirlo con amigos, porque siempre el que viene a poner las reglas suele ser, como decías antes, el malo de la película, y bueno, al final la censura, etcétera, etcétera. Pero volviendo o insistiendo con esta idea, no se puede debatir, o al menos no se puede dar un debate profundo sin reglas claras. Si todo es opinable, incluso como estamos hablando ahora, no solamente todo es opinable, sino que ya educamos a los chicos en que las cosas que damos por seguras son discutibles. Bueno, estamos generando, creo yo, una fragilidad una intelectual. Con la idea de darle más herramientas intelectuales a los chicos, o incluso también a los grandes, en realidad estamos generando una fragilidad, porque si todo es opinable, entonces no hay ninguna verdad. Y si no hay ninguna verdad, ¿sabes qué? Vos decís, yo digo B, como decíamos antes, ¿sabes qué? Doctor, me parece que no hay que operar. ¿Y usted estudió medicina? No, pero a mí me parece que no. Bueno, así es muy difícil generar una sociedad que avance, creo yo. Seguro. No porque estudiar medicina normalmente sí te capacita más, pero hay gente que quizás no estudió medicina y sabe del tema, pero justamente depende de en qué sustento lógico emite su opinión. Emite su opinión porque le parece, porque lo escuchó en un grupo de Telegram, o porque realmente se empapó de la materia y va a opinar de forma calificada, de forma realista, que ahí sí, hay muchas cosas que son debatibles, porque hay ciertos criterios que de repente están sujetos a la construcción, y al día de hoy seguimos construyendo como sociedad, cada día avanzamos y tenemos decisiones, y que esas cosas que nos parecían bien ayer, hoy ya no lo son, y mañana quizás no sean correctas las de hoy, pero si no damos pie a esto, a terminar unas reglas claras para la situación, terminamos diciendo, ¿sabes qué? Yo opino que el 2 más 2 es 6, yo opino que es 4, yo opino que es 5, y bueno, todas son opiniones válidas. Pero bueno, le dejamos el espacio obviamente para que ustedes debatan, para que compartan sus opiniones. Agradecemos el apoyo que hemos recibido a lo largo de estas semanas que empezamos el programa, muy buena respuesta. Y manden sus comentarios, escuchen el programa, compártanlo, nos sirve para nosotros. Y si tienen ideas también para programas, mándenlas y háganoslas saber. Seguro nos pueden encontrar en Twitter a ambos, Sí. me pueden encontrar a mí en Facebook e Instagram, por el WhatsApp donde comunicamos también mandamos los capítulos, así que estén atentos para seguirnos en YouTube, prender la campanita también para que Claro. se enteren de las actualizaciones y sean los primeros en escuchar el capítulo y tengan la novedad para debatir en la mesa como el primero traer el plato principal a la mesa. Así que bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Chao.